La campaña creo que, bueno, está empezando, pero nuestro trabajo viene de antes, o sea, no es de campaña. Nuestra militancia es cotidiana, así que no tenemos que decir ahora recorrimos los barrios, sino sabemos lo que pasa en los barrios porque venimos de los barrios. O sea, nuestra fuerza política es una fuerza construida básicamente con sectores populares, así que estamos en la cotidianidad, palpando lo que está pasando. Y por eso decidimos dar esta pelea política, porque sabemos que la ciudad no está bien, que hay un clima, te diría, de miedo, incertidumbre, de desesperanza. Y esto, lo único que puede sacar esto es la política, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Y esto nos lleva y nos obliga, ¿no? Es una obligación dar esta pelea, porque los rosarinos no pueden conformarse con esta situación, no se puede pensar que no hay salida, ¿no? Hay salida, pero requiere decisión política. Bueno, creo que es la lógica del trabajo parlamentario en todo caso, pero también es la lógica, lamentablemente, que le impone una gestión, en este caso municipal, a un consejo en función de la falta de previsibilidad en algunas políticas públicas, pero también en otras errores conceptuales o filosóficos, te diría, que llevan a cuellos de botellas cotidianos. Quizás el ejemplo más claro, y ya que haces referencia a las últimas sesiones del Consejo Municipal, es la cuestión del transporte. Cíclicamente, la ciudad de Rosario vuelve a discutir el precio del boleto, por ejemplo, ¿no? Como si ese fuera el único tema a discutir en torno al transporte. La verdad que nosotros creemos que el debate que se abre el año que viene, que es el de la renovación de un pliego que se vence en agosto del 2015, tiene que convertirse necesariamente ya no en la discusión del pliego o de avanzar en un sistema parecido al que hoy tenemos, porque de eso se trata, una parte importante del sistema en manos de privados, o de un privado en este caso, y la otra parte en manos del público, a discutir realmente si el transporte público en la ciudad de Rosario tiene que pensarse en términos de rentabilidad, porque ahí sí siempre terminamos girando en torno a cuánto pone el Estado municipal, cuánto pone el Estado nacional, cuánto pone ahora el Estado provincial, que va a hacer su aporte a través de un fondo que hemos impulsado desde la Cámara de Diputados, que ha sido aprobado en senadores en la última sesión. Y aún así seguimos discutiendo la rentabilidad de los privados, si rinde o no rinde al empresario privado sostener tal línea, tal recorrido. Muchas veces en aras de esa rentabilidad se sacan, bueno, lo han denunciado uno de los gremios del transporte de Rosario, ¿no es cierto?, de colectivos, de trabajadores. El privado de la ciudad de Rosario, que sostiene Rosario Bus, durante muchas jornadas, en general a la noche, deja en funcionamiento una sola unidad en función de no tener que abonar los sueldos de los trabajadores durante esa jornada y todos los insumos que tienen que abonarse, fundamentalmente porque considera unilateralmente que no hay la cantidad de personas transportadas por kilómetro que le rendiría a ese privado. La verdad que por eso decimos que no hay que pensar en términos de rentabilidad y no caer en estos cuellos de botellas cíclicos donde se terminan dando cabildeos infinitos, ¿no es cierto?, hasta que se decide aumentar el boleto, sino pensar en la necesidad de destinar una parte del presupuesto del Estado municipal, una parte del presupuesto del Estado provincial, una parte del presupuesto del Estado nacional, como viene sucediendo hasta ahora, para invertir en materia de transporte público en la ciudad de Rosario. Y ahí sí, en todo caso, determinar un costo de boleto que sea, en última instancia, lo que el Consejo Municipal, lo que el poder político elegido por el pueblo determine, que tiene que caer sobre la espalda del que usa efectivamente. Ahora, no se beneficia solamente el usuario del transporte público, se beneficia el comerciante que recibe personas, recibe ciudadanos que van a comprar al shopping, al centro, etcétera.
se benefician las empresas cuyos trabajadores se trasladan con el transporte público, es decir, buscar la manera de financiar realmente un transporte público de calidad con frecuencias garantizadas por el Estado en aras de tener un tránsito y una circulación de la población, ¿no es cierto?, de una manera armónica, y en aras también de lograr accesibilidad a sectores de la ciudad que hoy no tienen una posibilidad de acceder a transporte público de calidad y que los deje en tiempo informe en su trabajo, en la escuela, etcétera, ¿no? Terminaríamos en gran parte con estos cabildeos infinitos, que es, en todo caso, que esos debates que tarden sesiones y sesiones sean fundamentalmente para establecer un sistema duradero, una base de consenso duradera, pero que además se puede ir cambiando en función de las necesidades del momento y no tener que ir negociando esos cambios con un privado que tiene una licitación en sus manos, un pliego en sus manos durante 10 años o 15 años, como en este caso, con posibilidad de pasar de 10 a 15 años, ¿no? Básicamente eso es lo que venimos sosteniendo. Yo estuve 4 años en el Consejo y hubo muchas discusiones. El tema son las decisiones, tener la fuerza política necesaria para poder imponer otro modelo. Esta es la discusión. Nosotros vemos que de cara y empalmando con lo que decía Eduardo, ¿no?, de oponernos a la licitación del transporte del año 2015, nosotros estamos en contra, creemos que no se tiene que hacer, que la Semtur tiene que ser la empresa que tome todo el sistema de transporte a nivel Rosario, pero sobre todo por el escenario futuro. Nosotros estamos en un momento donde el tren va a ser una realidad en la ciudad de Rosario, el tren de transporte de pasajeros urbanos e interurbanos, fundamentalmente en el área metropolitana, que es a lo que vos te referís, es una realidad que en poco tiempo puede estar funcionando. Entonces acá se va a dar que en los próximos años, si el Estado no toma el control de los colectivos, va a haber una puja de intereses entre los sectores privados y el tren, entre los empresarios privados de colectivos y el tren. ¿Por qué? Porque le van a sacar pasajeros al colectivo. Una vez que estén los trenes urbanos, va a caer notablemente la cantidad de pasajeros en los colectivos, y esto va a atacar directamente a la rentabilidad y a la planificación que ese empresario haya tenido para involucrarse en una licitación de 15 años. Entonces no tiene ningún sentido, es contradictorio. ¿O qué va a pasar? Y va a pasar que van a empezar a hacer lobby para que no se instale el tren en la ciudad de Rosario, ¿no? Y esto es algo que el poder político tiene que tenerlo claro y tiene que prevenir esta situación. Y estamos ante el momento oportuno. En el 2015, mediados de 2015, se vencen los contratos con las empresas de transporte. Bueno, basta, no hacer licitación, tomar la manija nuevamente el Estado del transporte y después, en conjunto con el Estado Nacional, con el gobierno provincial, iniciar todo un sistema multimodal que combine colectivos, trenes, ¿no? Este es el escenario de 2015. Si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, vamos a perder 15 años y bueno, no sabemos lo que va a pasar. Entonces es responsabilidad del gobierno que asuma en el 2015 no solo resolver la coyuntura, sino también poder ver más allá y poder ver el futuro de Rosario. Yo trasladaría, porque además por las últimas discusiones del presupuesto provincial, uno en su función legislativa está mucho más empapado del presupuesto provincial, pero hay una lógica que yo llamaría la lógica de Ciara, ¿cierto?, que fue secretario de Hacienda en Rosario y hoy es ministro de la misma cartera a nivel provincial, que fundamentalmente avanzar sistemáticamente con planificaciones presupuestarias que formalmente generalmente son superavitarias, terminan siendo en su ejecución altamente deficitarias. El déficit público en sí no es malo ni bueno en sí, ¿no es cierto? No somos en ese sentido fiscalistas al extremo y pensamos que los números tienen que estar ordenados porque sí. Ahora, el problema es cuando ese endeudamiento no tiene que ver con un endeudamiento que sea realmente palpable en términos de obra pública, de mejora de servicios públicos. Vemos presupuestos y en esto sí uno puede hacer un parangón entre presupuesto municipal y presupuesto provincial, donde lo que generalmente se termina ejecutando por encima incluso de lo propuesto son los gastos corrientes, incluso sacando la cuestión salarial, que siempre obviamente significa erogaciones
crecientes, ¿no es cierto?, en los presupuestos, y siempre se evalúa en ese sentido, siempre digo un poco más por encima de lo que se planifica, ¿no? Pero digo, generalmente los gastos corrientes, que en la provincia, por ejemplo, han pasado de ser el 82% del presupuesto a ser el 93%, y es algo muy difícil de bajar después, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés en cuenta el 93% del presupuesto provincial se termina utilizando para el gasto de funcionamiento del Estado, ¿no es cierto?, el funcionamiento habitual, y el resto uno lo puede pensar como lo disponible para obra pública, infraestructura, etcétera, gasto de capital. A nivel provincial, el 6,2% del presupuesto se termina planificando para estos gastos de capital, obra pública, infraestructura, maquinaria, etcétera. Pero además se subejecuta siempre, ¿no es cierto? Entonces siempre termina siendo mucho menos. Esta lógica es la que hay que, de alguna manera, romper. Lo deseable en un estado municipal, en un estado provincial, es que al menos el 10% de sus recursos dispuestos en el presupuesto se orienten a lo que realmente cambia las condiciones de vida de la sociedad, no porque los gastos corrientes no lo hagan, porque tienen que ver con los gastos habituales, la inversión habitual del Estado en materia de salud, de educación, etcétera, etcétera. Pero lo que transforma las condiciones de vida efectiva, nosotros creemos o tenemos, es la obra pública, la posibilidad de que Rosario, por ejemplo, sea una ciudad que, como muchísimas ciudades, por ejemplo, del conurbano bonaerense, en estos 10 años han avanzado al 90, 95, 96, 98 o 100% de la ciudad cubierta por cloacas, ¿no es cierto? La ciudad de Rosario tiene una deuda enorme en ese sentido. Bueno, esto, digo, el presupuesto impacta en estas cosas cotidianas. A uno le puede parecer, bueno, es una discusión bizantina, es una discusión que no le importa o no debería importarle al ciudadano de a pie. La verdad que esto no es así, porque impacta precisamente en ese pavimento roto que durante años y años tenés a la vuelta de tu casa, en esa imposibilidad de tener determinados servicios y determinada calidad de la infraestructura urbana, ¿no es cierto?, en un montón de derechos urbanos que son vulnerados en función de que el Estado decide poner la prioridad en otra parte, ¿no?